Hermanos, el propósito de tocar este tema es que doy gracias a Dios, a mí en lo personal, y creo que a muchos, principalmente a los maestros, es de mucho gozo, de mucho ánimo el ver en muchos de ustedes el hambre, la sed por conocer más del Señor. Tanto que muchos de ustedes han salido del confort y los domingos en la tarde vienen, en lugar de quedarse a dormir o en lugar de quedarse en la tele o a digerir los manjares que adquirieron después de la reunión, comiendo y todo, han decidido romper ese confort, esa zona de confort y venir a escuchar y estudiar la palabra de Dios. Es de gran motivo, es de gran ánimo el ver cómo la iglesia se fortalece en el Señor, y vamos a ver cómo es importante que podamos alimentarnos de la palabra para poder estar en mejores condiciones de afrontar cualquier situación de éxito o de fracaso, de adversidad o de paz, y todo eso nos permita disfrutar la presencia del Señor, y más cuando vemos que el Señor se acerca. Hay mucha inquietud, hay mucha incertidumbre sobre los respiraderos del infierno, así les llaman a los volcanes ahí haciendo erupción, y tantas cosas que hacen, temblores, tanta incertidumbre. Pero en todo ello la paz del Señor es la que debe manifestar el cristiano en toda situación. Este tema es resultado del gozo y el ánimo y la participación de muchos el domingo pasado, cuando se estaba estudiando Fundamentos Firmes, y en el libro de Génesis se habló de Adán y Eva, de lo que sucedió en el huerto del Edén. Pero hubo preguntas, hubo participaciones, el tiempo se nos fue más allá de una hora. Por eso repito, el que me honra a mí, yo lo honraré, dice el Señor. Si hay ese deseo de venir y estudiar la palabra y provocarnos al amor y a las buenas obras, los domingos, hoy toca apologética. El próximo domingo, si Dios lo permite, nuevamente Fundamentos Firmes. Y así estamos mezclando con más flexibilidad para que pregunten, para que participen por las tardes. Aprovechenlo. Doy gracias a Dios por lo que los que lo están haciendo, y vamos a ver que si lo hacemos, si seguimos así, animándonos unos a otros, poniendo al Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas yo me encargo de ellas, dice el Señor. Son las añadiduras que nos dará. Damos gracias a Dios por ello, y por eso vamos a hacer una oración. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por la libertad que tenemos de tener un libro como este llamado la Biblia. Gracias te damos porque es tu palabra. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo piensa Dios? Aquí tenemos una descripción, una fotografía que se va a ir develando, que se va a ir revelando según vayamos profundizando, según vayamos caminando a través del Génesis al Apocalipsis, descubriendo esa inmensidad, esa grandeza, esos atributos, esa vida práctica de nuestro Dios vivo y verdadero, que busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que en la medida en que vayamos escudriñando, rascándole a la Biblia, la palabra de Dios, más nos enamoraremos de ti, más dependeremos de ti, y menos nos engañarán, menos nos defraudarán, menos nos sentiremos desanimados ante cualquier situación que estemos viviendo. Porque encontraremos quién es el que camina con nosotros, quién nos encontró primero, quién está con nosotros hasta la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la libertad, y porque la tenemos en nuestro propio idioma español,
inclusive diferentes versiones en español, pero que entendamos que la palabra es una sola, que somos mensajeros de la palabra, no editores de la palabra, que somos y debemos ser resultado de esa obra maestra de nuestro Dios, que creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza, pero para que le conozcamos y le demos la gloria en todo. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias por tu palabra. Amén. Estos estudios del domingo por la tarde nos llevaron el domingo pasado. Ahorita Natán está ya con lo que es para todos los que les preocupa si ya viene el Señor y qué señales hay para todo esto. Ahorita retomó ese tema, pero vamos, hay libertad para poder estar estudiando todos estos temas o preguntas que ustedes tienen. Vamos a Génesis, el libro que nos habla de lo que es el principio. Y hace 8 días estábamos viendo lo que podemos llamar la primera gran pregunta, la primera guerra desatada. No obstante, Satanás distrajo a los ángeles para querer ser como Dios. Esta es el primer diálogo, esta es la primera pregunta que vemos en la Biblia. Una pregunta desafiante, una pregunta que con furia y con fuerza desata una atmósfera de guerra en el Génesis. Recién comenzado, recién creado el hombre, recién creado lo que Dios hizo de esta tierra, que no nació por una explosión, sino nació como un diseño inteligente de Dios. Todo esto lo creó Dios. No descendemos del chango, ni es resultado de un volcán, ni de una erupción. Es creación de Dios. En Génesis vemos que en el capítulo 3 viene a expresarse la primera gran pregunta que se hace en la Biblia. Es la primera vez que podríamos decir se usan signos de interrogación. Y dice, en esta forma, en esta atmósfera, en este ambiente de guerra que se desata, dice en Génesis capítulo 3, versículo 1. Vean lo que dice. Y no está hablando en sentido figurativo, poético. Está hablando literalmente de lo que está sucediendo. Pero la serpiente, y sabemos que existe la serpiente, y sabemos que la serpiente precisamente es un símbolo de destrucción, es un símbolo de infidelidad, de división, de confusión. La víbora tiene esa imagen. Pero la serpiente, ¿qué era? Astuta. Me gusta este micrófono porque espero que sí se sienta este énfasis, este sentimiento, este sabor a las palabras. El español es riquísimo. Astuta. Cuando mencionamos estas características de este animal y decimos astuta, entendemos eventos o experiencias que hemos tenido con personas astutas que lejos de ayudarnos nos han perjudicado. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Imagínense, la serpiente era la más astuta, la que más destacaba, caminaba paradita. Por eso era tan seductora, por eso era tan atractiva, por eso llamaba la atención. Y es el animal que usa Satanás para expresarse, para manifestarse. Utiliza a la serpiente, que era la más astuta de todos los animales del campo que Dios había hecho. Y se acerca a la víbora, la serpiente, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también, viejo, come tú también. El cual comió así como ella. Dice segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo alertando, animando. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dice así. Es el versículo que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No nos da la oportunidad en Timoteo, capítulo 4, versículo 16, de alguno de estos versículos, qué bueno que me equivoqué para que lo busquen en casa, pero está ahí, Pablo hablándole a Timoteo como joven, le dice, toda la escritura, dice, toda, Génesis, Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos, esta palabra es inspirada por Dios. Por lo tanto, nuestra fe y nuestra confianza en que es la voluntad de Dios expresada en tinta y papel, no debe haber ningún ápice de duda en cuanto a lo que significa. Hay palabras, hay versiones bíblicas, hay diferentes versiones que es cierto que usan otras palabras, pero no cambian el concepto, la esencia misma de lo que es el mensaje de la Biblia. Y no podemos dudar de ello. Por eso nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero cuando en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, nos habla de lo que en el principio, y quiero hacer mucho énfasis en esto, la obediencia va a ser el tema que resalta aquí, pero como Satanás astutamente quiere desde un principio poner en duda que esta sea la palabra de Dios, y lo hace en una forma cínica, fuerte, de gran furia y fuerza contra lo que es Dios. Y vamos a ver por qué lo hace Satanás. Porque ¿quién es Satanás? ¿Quién es el que manifiesta? Así como Dios es Dios, creador de todas las cosas, es un Dios amoroso, destila y es la fuente del amor y de la fe. También Satanás tiene sus atributos como persona, y Satanás tiene muchos nombres en la Biblia. Se llama Lucifer, se llama padre de mentiras, se llama adversario, acusador de los hermanos, se llama diablo, que significa calumniador, se llama dragón, se llama serpiente antigua, se llama príncipe de este mundo, que es algo que leíamos en esta mañana en la cena del Señor. Príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire, el Dios de este mundo, es el espíritu de desobediencia, Satanás, Beelzebú, príncipe de los demonios, y también Apolión, ángel del abismo. Una persona que se llama así, se describe así, ¿qué puede salir de él? Pues todo lo que su nombre dice.
confusión, engaño, mentira, falsedades. Todo lo que representa estos nombres de este enemigo de Dios es el archienemigo de Dios. Es el enemigo número uno de Dios. Falso, malicioso, seductor. Realmente él por eso usó la serpiente. Un animal atractivo, un animal que llamaba la atención por su belleza. Imagínense una víbora caminando así paradita. Y luego habla, Satanás habla a través de esta serpiente. Este Lucifer, este padre de mentiras, este adversario, este acusador de los hijos, este diablo calumniador, este dragón, esta serpiente antigua, este príncipe de este mundo, este príncipe de la potestad del aire, el Dios de este mundo, el espíritu de desobediencia, Satanás, Belcebú, príncipe de los demonios, ángel del abismo, Apolión, está atacando lo que es la palabra de Dios. Este seductor pone estos pasos para engañar, y no ignoramos las maquinaciones de Satanás, y es necesario que todos entendamos cómo Satanás va atacando. Y punto número uno, astutamente Satanás entra con la primera fase de este espiral de ataque, de guerra hacia la creación de Dios, y empieza por llegar a la mente de Eva. Empieza primero por la duda, sembrar la duda. ¿Te ama tu esposo? ¿Te ama tu esposa? ¿No andará con otra? ¿De veras te ama? ¿Vale la pena casarme? ¿Y qué tal si me falla? Este trabajo, ¿y si fallo? ¿Y si... ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué lees la Biblia? Si mira cómo te va, sigues siendo pobre. Y empieza a establecer la duda. Esta es la primera. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás sabía lo que Dios había hablado con Adán y Eva. Andaba merodeando. Él no es omnipresente, pero andaba ahí también en el huerto del Edén, y habrá escuchado lo que Dios le dijo a Adán y Eva. Y entonces dice, porque ¿quién le informó a Satanás? Pues obviamente él escuchó y pudo apreciar lo que dijo Dios a ellos, y dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esta duda abre la mente, abre todo, hace un velo de duda. Esta serpiente cautivadora y seductora, que Eva no le sorprendió que la serpiente hablara. De hecho, en un estado de perfección en el huerto, antes de la caída, antes del pecado, el hombre se comunicaba con los animales. Se supone que hablaban entre ellos. Por eso a Eva, que le hablara la serpiente, si a nosotros nos hablara una serpiente, ¿qué haríamos? ¿Qué pasó? Me está hablando la serpiente. A nosotros sí nos espantaría. A Eva no le espantó. Y es más, pudo haber pensado que era un mensajero de Dios. Por eso empieza ese diálogo. No le sorprende a Eva el que esta serpiente le hable y dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cómo? Esta trae una pregunta. ¿Cómo Dios ha dicho todo esto? Realmente el establecer un diálogo, el abrirnos mentalmente a establecer un diálogo que aumente la duda, es una arma de Satanás. Es una estrategia, una forma de que nosotros, si estamos viendo que están generando dudas, y ahí estamos todavía, sí, y de veras será cierto, y empieza a aumentar. Y te acuerdas que el hermano y la hermana hicieron esto, y que el hermano y sí, y empiezan a abrir la mente, empieza a generar la duda, y esa es una estrategia de Satanás, de cómo genera la duda. Y dice, fíjense nada más cómo dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y en el versículo 2 entra la segunda parte de la forma en que Satanás usa
esta guerra de poner duda, de que dudemos de la palabra de Dios, de que dudemos de que Dios es perfecto, de que de veras lo que Él dice es para obedecer. Dice, versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Podemos comer. Vámonos a capítulo 2, versículos 16 y 17, y vamos a encontrar diferencias en lo que está sucediendo. Dice en el versículo 16 del capítulo 2 de Génesis: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, Dios diciéndole a Adán y a Eva, más bien a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. ¿Cuándo usamos este término? Ciertamente. De veras sucede. No tengas la menor duda. Ciertamente vas a morir. Pero entonces Dios les dijo, porque dice, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué le dijo la serpiente, Satanás, a través de la serpiente en el capítulo 3, versículo 1? Con que Dios os ha dicho, ¿qué dice? No comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso dijo Dios? ¿Verdad que eso no dijo Dios? Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y Satanás le dice, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense cómo está. Primero siembra la duda con que Dios te dijo. Y la segunda estrategia de Satanás es cambiar, torcer, distorsionar, minimizar, añadir, alterar lo que Dios dice. ¿Cómo cambia las cosas? Por eso ese jueguito que tenemos de niños que nos comprueba que todos los adultos, todo ser humano estamos expuestos cuando jugamos al teléfono descompuesto o al teléfono. Yo digo una frase, se la paso al otro y después de 1000 gentes, ¿qué pasó? Ya prácticamente la cambiaron. Puede cambiar el sentido. El lenguaje es un idioma, es algo vivo, cambiante. Por eso de ahí que hasta la ortografía lucha hoy en día la sociedad, los acentos y todo, porque ya no, ese famoso TK, te quiero, de teléfonos, todo eso va cambiando tanto. Cambia la esencia, cambia la fuerza de la palabra. Pero aquí claramente Dios dice, de todo árbol podrás comer. Y Satanás le dice, no comáis de todo el árbol del huerto, te dijo Dios, ¿verdad? Y ahí está la mujer. Ahí está la mujer acompañada por su esposo, quizá por ahí lejos. Pero su esposo estaba viendo, estaba escuchando, sabía, estaban en un estado de perfección y veía cómo, o podía entender que su esposa tenía un diálogo muy atractivo con la serpiente, muy seductor este diálogo con la serpiente. Pero esta serpiente, Satanás está torciendo y distorsionando todo, y en el tercer punto que utiliza Satanás para engañar, primero es la duda, luego cambia o tuerce o exagera o minimiza. Fíjate que podríamos usar una palabra que entendamos que cambia la tocó. Fíjate que el hermano la tocó, pero lo dicen con un énfasis, con un sabor ahí que cambia el tocar por algo más delicado y hasta de pecado, hasta de morbosidad. ¿Cómo utilizamos esos términos? Y Satanás es experto y hace que nosotros a veces en nuestros diálogos podamos usar y distorsionar una verdad. Recordemos que toda verdad incompleta es una mentira completa.
¿Sí se entiende? Entonces, todo esto, esta estrategia de Satanás de hacer dudar, de cambiar y torcer las cosas, y luego en el versículo 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí entran otros aspectos. Dice en el versículo 16 y 17 del capítulo 2, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Cosa que Satanás cambió y dice, no, de todo árbol no podrás comer. Versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, no comerás. Y Eva, en este versículo, en el versículo 3 dice, dijo Dios que no comeremos de él, ahí dijo la verdad. Es cierto, eso dijo Dios, pero ¿acaso dijo Dios ni le tocaréis? No, la exageración, el añadirle cosas, ¿qué es lo que confunde? ¿Qué es lo que afecta? Cuando nosotros no estamos hablando, no estamos utilizando nuestro español correcto, no estamos conscientes de las palabras que usamos y herimos y lastimamos con nuestras palabras, porque no estamos conscientes del efecto que tiene si le quitamos palabra o le añadimos palabras. En este caso Eva dice, ni le tocaréis, ni le tocaréis. Eso no dijo Dios. Eso lo agregó Eva. Está exagerando. ¿Le suena familiar la exageración de la esposa? No estoy en contra de las esposas, yo tengo mi esposita y ya llegó, me tengo que portar bien. ¿No les suena cuando exageran? Se cayó y realmente ni se cayó, se tropezó, pero lo decimos con tal magnitud, con tal exageración que alteramos todo el orden, que alteramos todo absolutamente. Y Eva dice que no comeremos y dice que también ni siquiera le toquemos. Mentirosa, no es cierto, no es cierto. Para que no muráis. Fíjense cómo minimiza las cosas, para que no muráis. Para que no muráis, como que lo deja en una forma así de que, pues para que no mueras. ¿Qué dijo Dios en el versículo 16 y 17 del capítulo 2? Dice, ciertamente, nada más tú comes de ese árbol, que te mueres. Está garantizado que te mueras. Pero aquí la mujer lo pone suavecito y dice, ni le tocaréis, y que para que no muráis. ¿Ven estas formas de la duda? Torcer, distorsionar las cosas, exagerándolas, quitando o no diciendo las cosas completas. Y luego, el tercer punto es negar. Dice en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis. Otras versiones dicen, ciertamente no moriréis. Pero dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y este punto es bien importante, hermanos, porque aquí se basa la doctrina. Ya Natán nos ha explicado muchas veces, y en apologética vuelvan a preguntar, por qué estos pasajes derrumban, quitan toda la exageración. Cuando dijo Eva, ni lo tocaréis, ni tocaréis el árbol, me parece a todos estos evolucionistas que descubren un fósil y dicen, tiene miles de millones de años. Son otras Evas evolucionistas. Tiene miles y millones de años. Miles y millones de años. El mundo no tiene más que 5,000 o 6,000 años. Nuestra creación, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero exageran, y eso hace que aquí no, si fuera realidad, todo esto se tiraría a la basura. Esta doctrina de que
Por la desobediencia entró el pecado y por eso también entró el plan de Dios de la redención. Porque veamos que aquí en el Génesis, en todo esto que está haciendo Satanás, hay vida. Están en un estado de perfección, no conocían la muerte Adán y Eva y por lo tanto es la primera vez que se menciona muerte. Si comen de este árbol, ciertamente vas a morir. ¿Qué es morir? Pues no lo sabía Adán, no lo sabían Adán y Eva, pero ya se menciona la muerte y es lo que entendemos en la Biblia. Aquí se habla de vida y luego de muerte. Y más adelante en el Nuevo Testamento, ya con toda la época de la gracia, con toda la gracia del Señor, se habla de muerte y vida. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces en Génesis tenemos al revés las cosas, porque es el principio de todo. Se habla de vida, pero si comes, si desobedeces. Y vamos a entrar en este punto que es el aspecto práctico que se menciona en Génesis. En esta guerra espiritual que Satanás desató, en la pregunta es la desobediencia. Aquí dependía Adán de la obediencia. Aquí dependía de que si tú no me obedeces, mueres. ¿Se imaginan si fuera así hoy en día? Que si pecáramos moriríamos. Pues este mundo estaría, Guajimalpa estaría en las calles vacías. No seríamos los 7,000 millones de habitantes, no habría ni uno. Miren, este diálogo, esta personalidad de Satanás se acerca a través de la víbora y miren, cuando Dios menciona en la palabra del Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, Dios se anuncia y dice, yo soy el camino, yo soy quien hago esto. Y en cambio aquí Satanás, cuando se apareció, no le dijo a Eva, Eva, yo soy Satanás, yo te estoy engañando, yo voy a hacer que te destruyas, yo voy a hacer que te mueras. ¿Así le dijo? No, Satanás no dice eso. Y es lo que tenemos que entender, que precisamente en estas enseñanzas que tenemos en la Biblia, vemos las personalidades que describen. Por eso cuando mencioné todos estos nombres tremendos de Satanás, y el que más me espanta es el de Apolión, ángel del abismo, es que cuando Dios nos habla transparentemente. Nos habla a través de la palabra, nos habla a través de luz. Dios es vida y dice, yo te amo y te doy vida y te pido que me obedezcas para que tengas vida, para que puedas gozar y disfrutar. Pero en Satanás es todo lo contrario. Yo te digo que hagas esto, pero Dios nos dice que es para vida eterna. Y Satanás, cuando nos dice que hagamos algo, no nos dice que es para perdición. No nos dice que es para que nos destruya. Entendemos estas actitudes de Satanás y vamos a verlo más adelante cuando mencionemos en la palabra de Dios cómo la superstición no es más que también una expresión grande de desobedecer a Dios, de ignorar su palabra y de no querer comprender la palabra de Dios. Y por eso la gente vive atada cuando explica y habla de la superstición. Pásame la sal. No, déjala ahí porque si no me la das y me echas la sal. ¿No les ha pasado eso? Agárrenle la sal en el aire. Pásame, ¿quién tiene un salero? Pásenmelo y les demuestro que no me pasa nada. Tráeme un salero, Anita, de la cocina y te invito a que me lo des de mano a mano. No pases debajo de la escalera porque es mala suerte. Es día 13. El Señor Jesús trabajó sobre el número 13. ¿Cuántos discípulos eran? ¿Cuántos? ¿Y él? Entonces, ¿le dio a todos mala suerte? No existen esas cosas, no existe la superstición. Eso es poner nuestra conciencia bajo la autoridad del hombre, negando lo que la palabra de Dios dice. Y esa es la astucia de Satanás. Eso es lo que hizo con Eva y eso es lo que hace con nosotros a través de la superstición, a través de los horóscopos, a través de todas esas cosas que únicamente crean prejuicios y límites y barreras entre el hombre y la mujer.
Y eso es lo que hace Satanás, siembra la duda. No salgas porque este día se te cae la luna, se te cae el sol, te cae un avión encima y tantas cosas están Satanás despertando la duda, cambiando y torciendo las cosas y negando lo que Dios dice. Aquí cuando Satanás se atreve a decir, no es cierto lo que Dios dijo que morirás, no es cierto. Imagínense decir lo que dice Dios no es cierto. ¿Quién se atreve a decir eso? Pues con nuestros hechos a veces lo hacemos. Con nuestros hechos a veces estamos diciendo, bueno, pues, no os unáis en yugo desigual con los infieles, dice la palabra, dice el Señor, por nuestro bien. Quiere que obedezcamos para que cuando un joven se enamora de una muchacha o una muchacha de un joven, sea también en lo espiritual, no nada más en su alma, sino también en lo espiritual para posteriormente también a través del cuerpo. Pero ¿qué dice Satanás? Viene y crea la duda. Pero es que si tú le dices que no porque no es creyente, se va a perder. Pero si tú lo aceptas y más adelante él va a aceptar al Señor Jesús como su Salvador, más adelante. Y empieza Satanás a trabajar ahí y luego todavía los papás se atreven a decir, sí, cierto, hija, porque si le decimos que no, se va a ir con él. Así es que, vieja, déjala, o viejo, déjala. Que haga su berrinche. Después el Señor en su misericordia. Y vean todos estos aspectos de duda, de cambiar y torcer, de negar la palabra de Dios. No es cierto de que no se puedan casar así. Y a través de los hechos a veces nosotros estamos abriendo. Todo esto de la duda no es más que poner como el pie en la puerta. Cuando se quiere cerrar, yo pongo el pie en la puerta para que no se cierre y ahí siempre estar dando entrada. ¿Cuántas puertas de nuestras casas están semiabiertas para que Satanás esté entrando a través del internet, a través de la televisión, a través de los celulares, a través de los mensajes, a través de revistas, periódicos y de los chismes y calumnias que hay? Eso es lo que Satanás trabaja y hace que nosotros a veces creamos en lo que dijo, como dijo aquí Satanás, no moriréis. No es cierto lo que Dios dijo en el versículo 17, ciertamente morirás, no es cierto. Y a Eva no le causó ni el menor estupor, no razonó, no pensó en eso, simplemente estaba siendo seducida por la vocecita. No sé si la víbora estuviera bailando ahí como las cobras ahí en la India que las hacen bailar, pero Eva ni siquiera comparó, que dice, ahorita la víbora me está diciendo que no moriré. Y Dios dijo que ciertamente moriré. Y por allá Adán, porque miren lo que dice la palabra del Señor, precisamente en 1 Timoteo 2:14, dice que la mujer fue engañada. No le echemos la culpa siempre a la mujer. Y no busco el aplauso de las mujeres, porque también sería manipular las cosas. Pero sí, la mujer fue engañada por la víbora, por Satanás. Pero según nos dice la palabra en 1 Timoteo, que la mujer fue engañada, pero Adán lo hizo plenamente consciente. Miren lo que dice en el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva no se atrevió a decir, Dios dijo que moriríamos, tú me estás diciendo que no te hago caso. No, al contrario. Fantástico. Sí,
Efectivamente, así seré. Y la sedujo precisamente con unos elementos que son bien importantes y que precisamente hablan de la lascivia de la carne, la lascivia de la vista y la lascivia del orgullo. Aquí, precisamente en este versículo 5, antes de llegar otra vez a retomar el punto de por qué Adán sí actuó plenamente consciente, es que dice que Satanás le dijo, mira, primero Dios miente, no vas a morir. Y sabe Dios que el día que comáis de él, tú vas a ser como Dios. Tú vas a ser también como él. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Que yo sería como Dios y yo decidiría qué es bueno y qué es malo. Y voy a decidir qué es bueno porque me conviene y me da placer. Y es malo aquello que me daña y que va en contra de mí. Yo establezco esos estándares. ¿Quién establece quién es bueno y qué es malo? Dios es el único que puede decir. Dios es el único que puede decir qué es bueno y qué es malo. Dios es el único que puede verse como Dios, y nosotros hoy en día, la misma Iglesia Católica en su catecismo, en alguno de los artículos de su catecismo, dice que precisamente como imagen y semejanza que somos de Dios y en la creación de Dios, podemos ser como Dios. Y no es cierto, nunca podríamos ser como Dios. Por más buenos que seamos, porque más que te sepas la Biblia, por menos que peques, no puedes ser como Dios. Pero es elegante, y mucha gente hoy en día, y precisamente diferentes filosofías y diferentes formas en que estamos viviendo hoy en día, se hace a la gente entender que serán como Dios. Y es lo que Satanás usa para sentir a Eva bien contenta, bien feliz. Y miren, hermanos, ¿por qué usó a Eva? Bueno, Satanás sabía por qué usó a Eva, pero ahí está el hombre de responsable. Pero le hizo sentir a Eva y precisamente Adán, escuchando todas esas cosas, pues son atractivas. Seremos como Dios, nosotros decidiremos qué es el bien y qué es el mal. Pero Satanás está aquí precisamente insistiendo en este aspecto de cómo a través de la vista caemos, a través de lo que escuchamos caemos, a través del orgullo caemos. Y esto es lo que usa Satanás, utilizar todas estas situaciones que tenemos en la carne a través de la vista y a través del orgullo. Y es lo que hizo que Eva no cuestionara y al contrario estuviera tan contenta diciendo, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Qué cosas nos han agradado a los ojos? Estoy seguro que para cuando nos enamoramos por primera vez de nuestra esposa, es agradable a nuestros ojos la esposa, ¿sí o no? Y más vale que sea agradable. Pues sí, porque no es por horrorosa, es porque es hermosa. Es agradable a los ojos. Es correcto que nos atraiga, pero ¿para dónde nos lleva aquello que nos atrae? Aquello que todos los espectaculares, con ropa interior, con tantas cosas por todos lados, en los camiones, anuncios de televisiones o programas o telenovelas, y que traen explícito todo, es agradable a los ojos, pero su fin es destrucción. ¿Ven la artimaña de Satanás? Yo creo que le da él sabiduría a Satanás a muchas casas publicitarias para seducir con todas esas cosas. Pero miren, aquí es precisamente lo que Satanás está utilizando. Le enseñó y le dice prácticamente a Eva, ¿cómo Dios te quiere privar de algo tan sabroso como es ese fruto? Es atractivo, es hermoso, ¿a poco no te gusta? ¿No se te antoja ese fruto? ¿Verdad que Dios es malo cuando te prohíbe esas cosas tan deliciosas? ¿No les han pasado esas cosas a ustedes? ¿A sus esposos? ¿A sus esposas? Y por eso viven en la certidumbre de que, ay, mi esposo le agrada a la secretaria más que a mí, que yo.
Y ahí están las dudas, ahí están todas las cosas que están afectando y haciendo ruido en tu matrimonio. Era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, para ser grande, yo decidir qué es bueno y qué es malo. Y dice, y tomó de su fruto. Y no nada más lo tomó, sino que se le olvidó todo lo que Dios dijo. Se le olvidó, no cuestionó. No nada más lo tomó, sino hasta lo comió. Lo comió. ¿Y qué? Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva no cuestionó, Adán cuestionó. Ay, viejita, está bien. Ven. Ay, ¿qué platicaste? ¿Qué vieron? Que toda. Que no moriremos. No moriremos. Pero vamos a hacer como Dios, que a toda. Vamos a comer este árbol, este fruto delicioso. Ven, vamos a comerlo. ¿Qué esposos aquí dejan a sus esposas ver comedias? ¿Qué esposos dejan a sus esposas andar en el chisme? Eva fue engañada. Adán lo hizo plenamente consciente. El hombre, plenamente consciente, tiene más responsabilidad. Porque a nosotros nos fue dada esa responsabilidad de cuidar a nuestra mujer, de cuidar a nuestros hijos. Pero ahí estamos, cediendo, dando la oportunidad a que estén viendo la televisión, a que puros programas de violencia, inclusive palabras feas. Pero ahí está el hombre consciente. Y déjalos, vieja, vente, vámonos tú y yo, que no nos vean, que se entretengan, pones todo lo que hagan, pero vengan, vente tú y yo. Hermanos, la duda, torcer, quitar o poner, negar lo que Dios dice, y la difamación, establecer celos. Primero decir que precisamente tú puedes ser como Dios, poder originar, bajar a Dios y elevar al hombre, cuando realmente el propósito de Dios es poner al hombre en su lugar y a Dios exaltarlo. Esas diferencias que existen, que nos pueden hacer entender que Dios es el único que puede decidir quién es el bueno y el malo. Los mormones dicen, existe un Dios pequeño, o sea, existe la Biblia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero existe un Dios pequeño llamado José Smith. ¿Es cierto? No hay Dios pequeño, es un solo Dios. Y los testigos de Jehová dicen, ahora está de moda y ya lo han cambiado, y dicen, efectivamente, bueno, es Jehová es Dios. Y sí, Jesucristo es Dios, pero Él es medio Dios. O sea, ellos tienen un Dios y medio. ¿Con qué facilidad la gente acepta esas cosas? Están con los mormones, están con los testigos de Jehová, y no estoy diciendo que nosotros seamos una religión perfecta. Nosotros simplemente somos una parte del rebaño de Dios que tiene como autoridad la Biblia y cree en un solo Dios verdadero, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y la verdad nos hace libres. Pero no tenemos un Dios y medio. No es Jesucristo cuando nos conviene y hay un medio Dios. Lo usan para poder nada más decir que Jehová, y los mormones a José Smith. Hermanos, estos puntos nos deben de hacer entender que el punto 5 con que Satanás ataca, primero la duda, luego torcer, agregar o quitar, negar lo que Dios dice, difamar y provocar celos de duda entre todo lo que hace Dios. El punto fuerte y más importante es hacer que desobedezcamos a Dios. Y por eso en el versículo 6, desobedecen a Dios totalmente, desobedecen. Hermanos, no es necesario que yo vaya y me drogue, robe o diga malas palabras o adultere o fornique. No es necesario necesariamente hacer eso para decir que peco.
Simplemente el desobedecer a Dios me lleva a romper mi comunión con Él, a afectar mi comunión con Él. Desobedece a tus papás y estás desobedeciendo a Dios. Desobedece a tus autoridades y estás desobedeciendo a Dios. Desobedece a tu maestro y estás desobedeciendo a Dios. Desobedece a tu jefe y estarás desobedeciendo a Dios. Entienden que el pecado está en desobedecer. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. Desobedecieron. Y eso es el propósito de Satanás. Él no se va a anunciar entonces para decirnos, haz esto, pero eso es desobedecer, y si desobedeces, pues Dios no le va a gustar. No, Él no dice eso. Satanás busca gente obediente a Él. Entonces, duda, cambia o tuerce las cosas, niega, difama y también hace que desobedezcamos. Y por eso el hombre, Adán, el segundo hombre que nos dice la Biblia y que Romanos, ya Natán nos ha explicado varias veces acerca de este segundo hombre, el segundo Adán, cómo precisamente es. Aquí se habla de vida y muerte. En el Evangelio se habla de muerte y vida. Y cómo todas estas grandes diferencias que tenemos aquí en Génesis nos permiten ver que cuidado con lo que hablamos, pensamos y decimos. Hermanos, la duda lleva a la desobediencia. Es pecado, es dudar de Dios. La superstición habla mucho de que ignoras voluntariamente la palabra de Dios y eres esclava o esclavo de todas estas mentiras que Satanás ha establecido y hace que nuestra conciencia se someta a esa autoridad. La obediencia a Dios purifica el corazón, tranquiliza la conciencia, eleva las afecciones santas, que es la que estamos estudiando con el hermano Salvador todos los miércoles. Los afectos santos, nuestras emociones santas, las santifica. Y la obediencia hace un buen carácter y buena conducta. ¿Tienes mal carácter? ¿Tienes una mala conducta? Piensa bien. Es que estás haciendo caso a esa vocecita. Tú sé como tú eres. Tú sé como tú eres. Que nadie te imponga. Y si alguien te quiere imponer algo, ve a la Comisión de Derechos Humanos y ellos se encargan de él. Padre nuestro, no ignoramos las maquinaciones de Satanás, pero es el archienemigo número 1 del Creador, de Dios mismo. Y vemos con qué sutileza engañó a Eva y redujo a nada a Adán, de tal manera que se complació en hacer todo lo que su pareja hacía. Señor, ayúdanos a entender que la duda, que la distorsión, que todo aquello de celos, de hacernos desobedecer, es una estrategia que a diario, en nuestros hogares y fuera de nuestros hogares y en todo lugar, está presente para que seamos esclavos del temor, de la persecución, porque hemos hecho mal. Señor, ayúdanos a estar en paz contigo, a ser obedientes a tu palabra. Tus mandamientos no son gravosos. Tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mis caminos. Señor, que cuando tengamos duda, vayamos a la palabra, vayamos en oración
y podamos entender qué son las mejores decisiones que tenemos que tomar. Decisiones que demuestran que somos obedientes a ti, aun cuando no nos guste, aun cuando no nos agrade, aun cuando nos quiten placer. Eva le atrajo el fruto, le atrajeron las palabras que le decía la serpiente. Y Señor, vemos la consecuencia de la desobediencia, la víbora arrastrándose, el hombre y la mujer sufriendo, la mujer en el parto, y el hombre, lejos de disfrutar el trabajo, tiene que luchar y sufrir para obtener sus satisfactores. Señor, ayúdanos a que todo acto de desobediencia nuestra pueda ser llevado delante de ti, pidiéndote perdón, y ayudarnos a vivir con las consecuencias de nuestras decisiones y errores, pero vivir con paz, vivir con la esperanza en ti. Señor, ayúdanos a detectar cuando nuestro enemigo ataca. Aquel enemigo que quiere deshonrarte y nos dice que no vale la pena obedecer a Dios, que no vale la pena obedecer y educar a nuestros hijos bajo el temor de Dios, porque los psicólogos dicen que hagan lo que quieran, no repriman. Y nos has enseñado que la libertad sin restricción no es libertad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así como en el cielo y en la tierra. Pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como perdonamos nuestros deudores. Padre celestial, que tu sangre preciosa sea sobre todos los que estamos aquí, y que podamos detectar cuando la serpiente nos quiera seducir. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar un himno que escribió Martín Lutero, y este himno de Martín Lutero explica claramente las luchas que Satanás tenía sobre Martín Lutero. Y este himno, en una de las estrofas, dice algo que es retador para todos nosotros acerca del diablo, acerca del calumniador. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en todo trance agudo. ¿Qué sigue? Con furia y con afán. ¿No sienten ustedes que Satanás los acosa? ¿Quién aquí no es acosado por Satanás? A ver. Porque si no es acosado por Satanás, quiero pensar que está muerto en vida, que no vive. Aquel que vive y busca al Señor es acosado por Satanás. Por armas deja ver astucia. Astuto. Ahí están los programas de televisión seduciéndonos. Ahí están esos programas, ¿cómo les llaman? Gadgets. ¿Se llaman gadgets? ¿Cómo se llaman? Los apps. Los apps. Ya viene esa terminología. Esos apps en los celulares, en los iPods, creando tensión y nervios. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual Él no hay en la tierra. No hay nadie más grande que Satanás para destruir. Ni la bomba atómica, ni el calentamiento global es tan destructor como Satanás, que destruye almas. Nuestro valor es nada aquí. Con Él, con Satanás, todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador. Siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, Belcebú, príncipe de los demonios, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre, y lo digo con temor por mi debilidad, pero me atrevo a decir estas palabras de Martín Lutero: que muestre su vigor Satán y su furor.
dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Cantémoslo si de veras estamos conscientes de pedirle a Dios esto.